Bien, hermano, vamos entonces a leer en esta noche para que tengamos algo de la palabra de Dios. Eh, Estaba pensando, hermano, en el libro, nosotros veníamos estudiando Santiago, quedamos en el capítulo 3, pero íbamos a entrar al capítulo 3, pero en esta noche, hermano, quiero tomar algo de Efesios. Sabe que el Espíritu Santo le coloca a uno palabras y hay momentos que uno no se siente con la libertad de hablar de un tema, sino que el Espíritu Santo le da otro. Y he estado pensando en esto, hermano, en el libro de Efesios. Entonces, con la ayuda del Señor, leamos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, desde el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Está aquí esperando que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amados hermanos, en esta noche he estado pensando en esta porción de Efesios que ha llenado mi corazón. Y como estamos viviendo tiempos difíciles, a veces nos podemos poner tristes en nuestros hogares porque somos seres humanos, todos tenemos sentimientos y es bien cierto lo que estamos pasando, pues no es primera vez que lo vivimos. Estar en nuestros hogares encerrados, eh, podemos pensar en tantas dificultades que pudiesen venir. Por ejemplo, las hermanas quizás que no tengan un sueldo, pensarán, ¿qué voy a hacer yo ahora? Estoy en esta pandemia, parece que se ve todo más difícil, eh, no vemos, humanamente no se ve solución, y somos seres humanos, hermano. Todos tenemos sentimientos, todos tenemos angustia, y me hizo pensar que el Señor Jesucristo, cuando estuvo allí con aquella mujer samaritana, dice que cansado del camino se sentó en el pozo. Todos tenemos sentimientos, hermano, y no está mal que nosotros los expresemos porque somos seres humanos, tenemos emociones. Y cada uno de nosotros, hermano, en nuestra vida, hay momentos que tenemos altos y tenemos bajos. Eso es totalmente natural, porque somos seres humanos. Por ejemplo, cada hermano, cada hermana conoce la dificultad que está viviendo en su hogar. Hay algunos hermanos que están atravesando por esta enfermedad del COVID-19. Hay hermanos que quizás se quedaron sin empleo. Hay hermanas que tienen angustia. Y por eso, hermano, quise repasar otra vez esta epístola. Porque esta epístola, hermano, nos va a enseñar muchas cosas hermosas y el tema principal que ella nos va a hablar es de las bendiciones. Y en momentos de angustia, hermano, no hay nada más confortante para el alma que nosotros hablar de las bendiciones. Y sabe que me hizo pensar, estando aquí encerrado en mi casa, analizando, bueno, Señor, a veces nosotros pensamos en lo que no tenemos, pero pocas veces pensamos en lo que tenemos. ¿Verdad que sí?
A veces nosotros estamos angustiados y es normal, una enfermedad, los hermanos que quizás tengan hijos y estén pasando por pruebas, pero poco nos detenemos a pensar en lo que nosotros tenemos. Y para hacer una pequeña introducción, hermano, esta epístola a los Efesios es una epístola muy hermosa. Es una epístola que va a hablar de las bendiciones, de la bendición espiritual. Por ejemplo, cuando usted lee allí, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesús, que nos bendiga con toda bendición espiritual. Encontrar en el versículo capítulo 6, dice, juntamente con él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Estoy en el capítulo 6. También va a encontrar el capítulo 3, versículo 10, va a encontrar esa acción, lugares celestiales. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y así, hermano, usted va a encontrar en la carta esta palabra lugares celestiales. Y a mí me ha llenado mucho pensar en esto, hermano, que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de las regiones celestes. Entonces, amado hermano, esta carta fue escrita con el propósito que Pablo va a explicar a los Efesios que los judíos y los gentiles van a ser un solo cuerpo. Cuando usted lee aquí el capítulo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto era algo, hermano, que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Y voy a hablar poco a poco para ver si para entenderme. Lo que el apóstol Pablo va a referir en esta epístola, hermano, nada más y nada menos que los gentiles y los judíos ahora van a ser un cuerpo. Y sabe que, hermano, yo pensando en esto me dio alegría. Estando aquí en mi hogar, yo decía, Señor, gracias te doy, porque nosotros siendo gentiles, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros siendo gentiles, hermanos, no merecíamos esta salvación. Y por eso que el apóstol Pablo va a explicar en esta carta que ahora nosotros los gentiles somos miembros de la familia de Dios. De tal manera, hermano, que para los judíos se le hacía difícil entender cómo los gentiles, hermanos, iban a ser miembros de este cuerpo. Entonces, hermano, cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, usted se da cuenta que Pedro es el que abre la predicación, Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Y le toca a Pedro hablar, la iglesia principalmente fue judía. En el principio, todo lo hemos leído en Hechos de los Apóstoles. Pero a Pedro le tocó predicar el evangelio nada más y nada menos que a Cornelio. ¿Recuerdan la porción en Hechos 10? Y a Pedro le costaba entender. Pedro dijo, Señor, yo no he comido nada inmundo. ¿Y qué le dijo Pedro? No llames inmundo. Dios le dijo a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, ¿correcto? Hermano, y este era un misterio. Esto era algo que nosotros no teníamos parte, hermano. Nosotros los gentiles, hermano, estábamos totalmente sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Esta era nuestra posición. Y Pablo escribe esta epístola, hermano, con el propósito de dar a entender que ahora nosotros los gentiles somos miembros de la iglesia. Hermano, esto a mí me dio mucha alegría. Porque quizás nosotros nos sentimos, bueno, somos muy estudiosos de la palabra, quizás podemos llegar a pensar eso, quizás podemos llegar a pensar que nosotros somos, no, hermano, éramos gentiles y no merecíamos esta salvación tan grande. Y este misterio, hermano, quiero que ustedes se fijen en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, ¿qué misterio es ese? Vamos al capítulo 3, versículo 3, versículo Leamos el versículo 5 para que entendamos el misterio. Capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermano, yo creo que usted subraya ese versículo porque a mí me llenó mucho. Nosotros los gentiles, hermanos, ahora somos en primer lugar coherederos. En segundo lugar, somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, hermano, esta carta fue escrita con el propósito de hacerle entender a los hermanos que nosotros, los gentiles, son coherederos en primer lugar y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las mismas promesas. Ahora, ¿cuál dice el versículo 7? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios,
que me ha sido dado según la operación de su poder. Y dice Pablo, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, fíjense allí, de anunciar entre los gentiles el evangelio de la riqueza de Cristo. Este es el contexto de la carta, hermano, que el apóstol Pablo va a anunciar y va a hacer entender que nosotros los gentiles, en primer lugar, somos coherederos. En segundo lugar, somos miembros del mismo cuerpo. Y en tercer lugar, hermanos, somos copartícipes de las mismas promesas. O sea, que los judíos y los gentiles ahora somos miembros del mismo cuerpo. Y cuando yo pensaba esto, hermano, esto llenaba mi corazón. Es verdad, podemos estar tristes, podemos estar angustiados. Pero ¿sabe qué, querida hermana y querido hermano? En esta noche ese es mi propósito, un mensaje de animación. Que quizás nosotros en estos momentos no tengamos tanta riqueza, que quizás nosotros en estos momentos estemos pasando angustia, pero qué alegría me da a mí, amado hermano y amada hermana, saber que soy coheredero y miembro del cuerpo de Cristo, hermano. Qué alegría me dio a mí leer esto, que ahora yo soy copartícipe de la promesa del Señor y que no hay diferencia entre judío ni gentil. Y voy con las hermanas, aunque las hermanas tienen una posición diferente en la asamblea, esto siempre se ha hablado, es verdad, pero las mujeres también son coherederas de la gracia de Dios. No quiere decir que el hermano va a tener más, vamos a decirlo así, más recompensa en el cielo, no. Las mujeres son coherederas de la gracia de Dios. Amada hermana, y en la dispensación de la ley las mujeres estaban olvidadas. Las mujeres no entraban al templo, pero ahora en Cristo Jesús, tanto los hombres como las mujeres somos coherederos en Cristo. Tenemos esta bendición. Y esto a mi hermano me llenó de gozo, saber que tengo un Padre Celestial, que yo estaba destituido de la gloria de Dios por pecador. Pero aparte de eso, siendo gentil, ¿saben cómo nos miraban a nosotros los gentiles? Como perros. Así nos miraban a nosotros. Estos gentiles no son aceptados. Pero el Cristo Jesús, hermano, el Dios de la gracia, murió en la cruz del Calvario, hermano, y gracias a su obra, nosotros ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Y otra cosa que me explica en el libro de Efesios, hermano, rápidamente, esta iglesia, como dije, el contexto es que Pablo va a explicar, los gentiles y los judíos ahora son todos unidos, están en un mismo cuerpo. Y eso fue base a qué, hermano, eso fue en base a la obra del Calvario. Todas nuestras promesas, bendito sea nuestro Dios, todas nuestras promesas, toda nuestra seguridad está basada en la obra del Calvario. Entonces Pablo dice, disculpen que me adelanté, pero quería explicar eso para que lo tengamos en claro. Esa es la idea de Pablo. Los judíos y los gentiles son un mismo cuerpo. Y ahora ustedes van a estar formando la iglesia. No hay diferencia. No es que los judíos ahora van a sentirse mejor porque son de la circuncisión. No. Ni es que van a despreciar a los gentiles. No. Ahora los judíos y los gentiles forman parte del mismo cuerpo y todo esto basado en la obra del Calvario. De tal manera, hermano, que esto a mí me llenó de gozo. Entonces Pablo dice allí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Amado hermano, me llamó la atención esta palabra, a los santos. Esta palabra significa apartado. Nosotros somos apartados por el Señor, somos santos. Y luego dice allí, y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hermano, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, hay momentos que quizás podemos flaquear, que nos podemos sentir angustiados, pero qué hermoso es que el apóstol Pablo dice allí, de estos creyentes a los santos. Nosotros somos santos, hermano. No debemos olvidar eso. Usted dirá, hermano, pero yo fallo, yo tengo debilidades, sí es verdad. Pero la obra del Calvario a nosotros nos dio, hermano, una posición de santo. El Señor nos declaró a nosotros justos, hermano, en primer lugar. Y luego dice allí el apóstol Pablo, y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hermano, yo sé que es una enseñanza sencilla, pero ojalá que el Señor pueda decir de nosotros a los santos y fieles que están en Rancagua, a los santos y fieles que están en Machalí, que diga así, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Machalí, que a pesar de esta prueba y los que están en Rancagua y en Rosario, que a pesar de esta prueba los hermanos son santos y son fieles. Hermano, esto me llena de gozo. En medio de lo que estamos viviendo nosotros, hermano, debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos. Que el Señor nos hizo santos, nos apartó para Él. Y el otro hermano, que estos hermanos eran fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Hermano, estamos siendo fieles al Señor. Si hay una hermana o hay un hermano que está aquí que quizás se siente que su vida está un poco desanimado, ha pensado apartarse del Señor, que esta escritura le llene de gozo. Y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y me llamó la atención esta palabra en Cristo Jesús. Algunos dicen que esta palabra es por medio de Él, cuando dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo.
cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, hermano, nosotros estamos en Cristo y tenemos que tener esta seguridad. Tenemos que tener esa seguridad, hermano, que nosotros hemos sido salvos por la obra del Calvario. Entonces, después de llamar a los creyentes santos y fieles en Cristo Jesús, le dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos sabemos que esta palabra gracia era usada mucho por los griegos para dar un saludo, gracias. Y la palabra paz era usada por los hebreos. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó allí y le dijo a los discípulos, paz a vosotros? ¿Recuerdan esa porción? Que estaban todos reunidos allí por temor a los judíos y Jesús le dijo, paz a vosotros. Bueno, hermano, en medio de estos tiempos, el Señor nos dice a nosotros, paz. Paz a vosotros, mis queridos hermanos. Y nos angustiamos. ¿Verdad que si nos angustiamos? Quizás hay problemas con la familia, hay problemas con un hijo, hay problemas en nuestro hogar, hay problemas quizás financieros, pero el Señor nos dice, hermano, paz. Paz a vosotros. Y esto es lo que el escritor viene a hablar, hermano. Entonces dice allí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo esto lo he explicado en Rosario, lo he explicado 2 veces. Ahí está Francisco, no voy a decir Francisco, Eduardito va a repetir el mensaje. Pero mire, hermano, aquí voy a hablar de 3 cosas que no hablan en otra oportunidad. En el capítulo 1, vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso no lo expliqué en la última reunión. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dando gracias a Dios. Pero cuando usted lee en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, y está hablando de Jesús. Y cuando usted lee en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces en el capítulo 1 encontramos la actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre nos bendijo, hermano, con toda bendición espiritual, ¿ya? Y Jesucristo, hermano, dice allí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Jesucristo nos dio esa redención. Pero cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, hermano, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Nos selló. Qué maravilla, hermano. A veces nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en la vida donde uno está tan triste, tan agobiado, y le damos gracias al Señor, hermano, por el Espíritu Santo, que nosotros podemos orar, podemos estar ante su presencia angustiados y lloramos ante la presencia del Señor. ¿Y quién intercede por nosotros, hermano? ¿Quién nos ayuda a orar? ¿Quién nos ayuda a llegar a la presencia del Padre? Dice aquí, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, la promesa. Qué maravilla, hermano. Y dice allí que es la jarra de nuestra herencia. Algunos hablan allí que es el anillo de compromiso que le da, ese anticipo, es el Espíritu Santo, hermano. Tenemos esa presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos esa gracia, hermano, de que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero también tenemos la promesa, hermano, tenemos el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario y nos dio redención por su sangre. Nos dio el perdón de los pecados. Y cuando creímos en la palabra, hermano, cuando entendimos este mensaje de salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo, hermano, de la promesa. Y eso es lo que nosotros los creyentes tenemos, hermano. Qué maravilla. Capítulo 1 empieza con esto, dando a entender, hermano, que nosotros tenemos esa bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que, hermano, entendamos que en nuestra vida tenemos el Espíritu Santo, que Él nos selló, porque el Padre hizo su obra. Fue el Dios creador. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El hermano Carlos nos ha explicado en la asamblea de la obra del Espíritu Santo. Pero el Señor no nos dejó solos, sino que nos dejó un consolador. Y qué bendito el día, hermano, cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Escuchamos el Evangelio, hermano. En Él también habiendo oído la palabra de verdad. Qué hermoso ese día, hermano. Cuando estemos tristes, cuando estemos agobiados, a mí me gusta recordar el día que creí. Recuerda ese día, hermano, cuando usted creyó. Qué día tan hermoso, ¿verdad? Y a veces, hermano, este mundo miserable, disculpen la palabra, este mundo lleno de maldad, nos quita, hermano, el gozo. Deberíamos recordar, hermano, aquel día cuando oímos la palabra de verdad, cuando oímos el Evangelio y creímos. Qué maravilla cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, aquel día cuando escuchamos la palabra, hermano, que queríamos estar siempre con la Biblia, leer las Escrituras. Bueno, hermano, que estos tiempos que estamos viviendo podamos recordar eso, hermano, que tenemos un Espíritu Santo, hermano, que fuimos con ese Espíritu Santo, hermano, y que
Él vive en nuestras vidas y que Él nos revela al Padre y que Él nos lleva siempre a gozar la presencia. Entonces, hermano, en primer lugar, como dice el Padre, nos dio la bendición. Versículo 4, fuimos escogidos ante la fundación del mundo. En el versículo 5, hermano, nosotros fuimos adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Pero fuimos adoptados ¿para qué? Para estar tranquilos, no. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y en el versículo Padre, en el versículo 7 la actividad del Hijo, y en el versículo 13 vemos la actividad del Espíritu Santo. Fuimos sellados y esa es nuestra arma. Entonces, esto es lo que encontramos en el capítulo. Pero aquí, en el versículo 7, dice, dándonos a conocer el misterio de voluntad. No se habla nada del misterio. Y usted va a leer más adelante en otro capítulo y dice del misterio, pero no se habla nada del misterio. Es en el capítulo 3 que el apóstol Pablo explica cuál era el misterio. Ya lo expliqué a los hermanos, que los judíos y los gentiles iban a formar un cuerpo. Cuando usted lee Efesios, hermano, está pasando hoy, la iglesia es la iglesia universal, no es una iglesia local. Está dando la iglesia universal que los judíos y los gentiles son un mismo, y que Cristo, ¿verdad? Encontramos aquí que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Entonces la iglesia, hermano, es un cuerpo y todos nosotros somos miembros. Pero nosotros, hermano, estábamos totalmente apartados. Nosotros no teníamos parte de esto. A veces nos creemos, no, yo sí sé de las escrituras. No, hermano. ¿Cómo es que dicen aquí en Chile? Yo soy capo en las escrituras. No, hermano, nosotros éramos gentiles. Gentiles para nosotros no era esta salvación. Por pura gracia fuimos salvos por la misericordia de Dios. ¿Qué dice aquí el escritor, hermano? ¿Qué dice el escritor de la palabra? Acerca de nosotros, Él nos dice cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces ahí, hermano, usted en el capítulo 2 va a encontrar tres posiciones. Nuestra condición pasada, estoy en el capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Cómo era nuestra condición pasada? Sin Cristo, perdón, estábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Así vivíamos nosotros, hermano, como pecadores. Pero ¿qué es lo que sucedió, hermano? Que por la pura misericordia, la pura misericordia nos salvó, pero Dios, que es rico en misericordia, por andando muertos en el pecado, nos dio juntamente en Cristo. Por gracia soy salvo. Son de pecadores, hermanos, que sigamos la corriente de este mundo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? La misericordia. Por gracia soy salvo. Bueno, hermano, esto a nosotros nos debe llenar de gozo. Nosotros éramos pecadores, perdidos, destituidos de la gloria de Dios, éramos gentiles. Para nosotros nuestra gracia en esta misericordia. Pero gracias al Señor, hermano, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es el don de Dios. Por el don de Dios, hermano, estamos aquí nosotros en esta noche. Y luego entonces entramos al capítulo, en el capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaba en otro tiempo, vosotros los gentiles, ahí entramos nosotros, hermano. Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Eso éramos nosotros, hermano. Gentiles, no teníamos circuncisión, no teníamos salvación, no teníamos promesa. Estábamos totalmente apartados del Señor. Pero dice, hermano, el versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra vida, hermano. Yo subrayé este versículo 3, hermano. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Perdón, el versículo 12. Dice que estábamos sin Cristo. En segundo lugar, alejados de la ciudadanía de Israel. En tercer lugar, ajenos a los pactos de la promesa. Y en cuarto lugar, hermano, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste era nuestra vida, ¿verdad? O qué triste hubiese sido si no hubiésemos conocido al Señor, ¿verdad? Yo quisiera que un hermano me explicara a mí todas estas cosas. ¿Cómo la gracia de Dios fue tan grande? Que esta era nuestra condición pasada y que luego usted lea el capítulo 1, versículo 13 y que ahora somos sellados con el Espíritu Santo. Y sabe que, hermano, nosotros a veces no valoramos esto, que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Esto a mi hermano me llegó hoy. Porque usted y yo, nuestra vida ahorita hubiese sido una vida triste, hermano. Una vida
totalmente sin nada que agradar al Señor, porque estábamos como ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Como le digo yo a Francisco, que yo sé que es de redundancia, pregunto yo, ¿estamos así ahorita, hermano? ¿Usted se siente así ahorita en su casa? Como el versículo 2, versículo 12. ¿Se siente así ahorita usted en su casa? ¿Se siente sin Cristo? ¿Se siente alejado de la ciudad de Israel? ¿Se siente ajeno a paz? ¿Se siente sin esperanza? ¿Se siente sin Dios en el mundo, hermano? Hágame por lo menos con la cabeza. ¿Se siente usted así, hermano? No, ¿verdad? Y todo esto, ¿por qué, hermano? Por la obra del Calvario. Bendita sea la obra del Calvario, hermano. Que fuimos sellados con el Espíritu Santo, la promesa de Dios. Y a pesar de que el mundo se esté desplomando, se esté cayendo, hermano, tenemos promesa en Cristo Jesús. Tenemos cómo regocijarnos, hermano. Esto a mí me llenó de gozo. Que tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo, hermano, en la promesa. Y que no somos, vamos a decirlo así, que no somos hijos huérfanos, hermano. Tenemos la promesa en Cristo Jesús. Qué triste sería de nosotros, hermano, si no hubiésemos conocido a nuestro Salvador. Por eso le hacía la pregunta, ¿usted se siente sin esperanza en su hogar? ¿Se siente que ha perdido todo, hermano? Efesios dice que no. Que hemos sido bendecidos en todos los lugares celestiales en Cristo Jesús, hermano. Esto a mí me llenó de gozo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos, hermano. Qué maravilla, hermano, la obra del Calvario. A nosotros nos hizo cercanos, pero a veces, hermano, nosotros nos queremos como alejar. Fíjense que la obra de Cristo nos hizo cercanos, pero a veces nosotros, hermanos, nos queremos alejar de la obra de Cristo. Nos alejamos a veces de la asamblea, nos alejamos de los hermanos, nos alejamos de la oración. Fíjense, la obra de Cristo nos acercó, derribó la pared intermedia que no le he explicado. Derribó la pared intermedia, nos acercó a Cristo, pero nosotros los creyentes a veces nos queremos alejar de la obra. Nos alejamos de los hermanos, nos alejamos de la oración, no queremos compartir. Hermano, el Señor nos ayuda a pensar en todas estas promesas que Él nos dejó, a pensar en todas estas bendiciones que Él nos dio, hermano. Estamos solos, estamos huérfanos, no debemos tener tristeza. Dije que somos humanos, es verdad, pero cuando sintamos la tristeza, digamos, bueno, Señor, yo no me siento así. Yo lo leía, no, Padre. Yo puedo estar enfermo, puedo estar triste en mi hogar, no puedo tener muchas cosas, pero yo leyendo Efesios 2, yo no me siento ajenos a las promesas. No, yo tengo promesa que tú me vienes a buscar, que tu iglesia va a ser arrebatada. ¿Lo creemos o no lo creemos, hermano? Yo tengo promesa que tengo el Espíritu Santo en mi vida. Yo tengo la promesa que no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Yo tengo la promesa que donde están 2 o 3 congregados estoy yo en medio de ellos. Yo tengo la promesa, hermano, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a andar? ¿Cómo le vamos a andar todo el tiempo bajoneado? No. Bendito sea el Dios y Padre, hermano, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda. No es que tenemos un poquito, quizá usted no tiene 20 millones en la cuenta, pero lea esto, cuando esté triste, lea esto. ¿Será que yo me encuentro alejado? No, yo no estoy alejado. ¿Será que yo me encuentro sin promesa? No, tengo muchas promesas en la Biblia. ¿Yo estoy sin esperanza? No, yo tengo la esperanza de Cristo Jesús, hermano, que nos viene a buscar. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude y podamos pensar en cosas, hermano. Que somos miembros del cuerpo de Cristo, que estamos en Él, hermano, estamos en su gracia, en su misericordia. Y si hay alguna persona que todavía aquí no es salva, pueda decir todo esto gracias a la obra del Calvario. Pero si hay alguno que todavía no es salvo, diga, no, yo no tengo esto. Porque el que no ha creído en Cristo no tiene esta esperanza. No puede decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo soy salvo, voy al cielo. No. Pero nosotros, hermano, los que hemos creído en Él, sí tenemos esta esperanza, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, a pensar en esto. Que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Y que, hermano, Él es la cabeza. En Colosenses habla que Cristo es la cabeza de la iglesia. Aquí habla en Efesios que es el cuerpo. Y nosotros, hermanos, somos miembros de ese mismo cuerpo. El hermano Jaime, la hermana Marilyn, todos los hermanos que están aquí, somos miembros de ese cuerpo. Y todos los miembros son importantes. Fíjense la gracia de Dios, hermanos, que ahora todos gozamos y estamos unidos a un mismo cuerpo. Que el Señor nos ayude, hermano, a pensar en esta verdad, a tener en nuestra vida, que no hay nada, hermano, como la iglesia del Señor. Repito, yo sé que Efesios es la iglesia universal, pero somos iglesias locales, ¿verdad? Hermano Jaime está en una iglesia en Machalí local, hermano Jorge, Francisco aquí.
aquí a la Iglesia Universal. Pero ¿qué esperanza tenemos nosotros, hermanos, cuando el Señor venga y nos vayamos de este mundo? Así que, hermano, mi palabra es de ánimo. Cuando usted como dice aquí, cuando usted te va joñado, anote ese versículo. ¿Estoy yo sin esperanza? No, yo tengo esperanza. Cuando el enemigo nos venga a atacar, porque el enemigo, no, tú no tienes esto, te falta esto, te falta esto. Mira, Satanás, yo tengo todas las promesas de Cristo Jesús. Yo tengo todas las promesas que Él me viene a buscar. Yo tengo un Espíritu Santo. Yo soy hijo de Dios. Soy lavado en la sangre del Cordero. Y ya no hay separación porque Cristo derribó esa pared intermedia que nos separaba. Hermano, con esto voy terminando. Vamos al capítulo 3. Fíjense cómo dice. Que los gentiles, capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En primer lugar, dice allí que los gentiles son coherederos. Usted sabe qué es ser coheredero. Cuando usted tiene una herencia y resulta que son dos hermanos, los dos hermanos son coherederos. Bueno, hermanos, nosotros somos coherederos de la promesa de Cristo, nada más y nada menos. En segundo lugar, dice allí que nosotros somos miembros del mismo cuerpo. ¿Qué son miembros? Dice ahí, hay un comentarista que dice que somos un cuerpo, que los gentiles están unidos al mismo nivel. Fíjese esa gracia, hermano, que usted ahora es miembro del mismo cuerpo. O sea, nosotros los gentiles estamos unidos con los judíos. Y luego dice en tercer lugar, hermanos, que somos copartícipes. O sea, somos partícipes común, no hay exclusión. O sea, que si cree un haitiano, un cubano, cree cualquier persona de otra nacionalidad, igual va a ser miembro del mismo cuerpo que somos nosotros. Porque la obra de Cristo derribó esa pared intermedia, que nosotros no debe haber como es que acepción de persona, no, porque si creyó tal persona, no. Todos somos copartícipes del mismo cuerpo, no hay exclusión. Y en el último lugar, hermano, dice, copartícipe de la promesa en Cristo, Jesús por medio del Evangelio. ¿Quién hace esto posible? El Evangelio, hermano. El Evangelio hizo posible que usted sea coheredero, que usted sea miembro y que usted sea partícipe de esta obra tan maravillosa, hermano. Y esto dice Pablo al final, a mí que soy el más pequeño de todos, de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Pablo dice, no, es que yo fui el apóstol que fue al tercer cielo. A mí fue el que me dieron esta gracia. Yo soy mejor que los demás apóstoles, que Pedro. ¿Qué dice Pablo? A mí que soy el más pequeño. Bueno, hermano, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, hermano, a estar cerca de Él y a tener esto en cuenta. Somos copartícipes, somos miembros del mismo cuerpo. Tenemos promesa, tenemos esperanza. El Padre nos bendijo, el Hijo nos dio la salvación, el Espíritu Santo nos selló. Esto es lo que va a hablar Efesios, hermano. Que ya no hay pared, Él derribó la pared intermedia y que nosotros los creyentes somos hijos de Él. Nos adoptó, hermano. ¿Usted lo que es adoptar? Nos adoptó, hermano, como hijos suyos. Éramos rebeldes, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, pero el Padre, por su pura misericordia, nos amó. Bueno, hermano, esperamos que este mensaje, hermano, nos llene de gozo, nos llene de alegría, nos llene de fuerza, hermano, para seguir adelante y pensar en todas las promesas que tenemos en el Señor. Esperamos que así sea, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a pedir al hermano Francisco que nos encomiende en oración. Hermanos, Dios, te damos las gracias porque un día tú te revelaste a nosotros por medio de tu Hijo, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuchando tu bendito libro nos dimos cuenta de nuestra condición de pecadores. Nos dimos cuenta, Padre, por tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu, que tu Hijo Jesucristo había pagado completamente en la cruz del Calvario. Él había muerto por nuestros pecados. Y que ahora nosotros somos completamente perdonados. Tú nos ves sentados en los lugares celestiales con Cristo. Tú nos ves como si nunca hubiésemos pecado, con la justicia de Cristo. Nuestro Padre, te agradecemos por tan grande salvación. Te damos las gracias por la obra infinita de tu Hijo, nuestro Salvador. Amado Padre, queremos rogarte en esta tarde por aquellos que están enfermos por COVID, la mamá de Anita, María se llama ella. Te pedimos, Padre,
para que tú la sanes completamente. También por Anita Oviedo, por la hermana Fanny, que tú la cuides con los niños. Padre, pensamos también en Rancagua, en la familia Lara, de Pato Lara, la Florcita y Pablo, que tú los cuides, Padre Celestial. Te damos las gracias por la recuperación de los hermanos Machalí, la familia Díaz, y te pedimos, Padre, por la recuperación de Pablito Carreño. Nuestro Padre, ciertamente, oh Dios, tú eres maravilloso, misericordioso, tú respondes nuestras oraciones, te agradecemos por ello. Nuestro Padre, queremos pedirte que tú nos prepares, que tú nos ayudes cuando esta pandemia termine, para que tú nos guíes con tu Santo Espíritu para salir a aquellos campos que están blancos para la siega, aquellos campos que necesitan ser cegados. Necesita, Padre Celestial, que tú obres para salvación y que por medio de tu pueblo se haga aquella evangelización, teniendo presente que el retorno de nuestro Salvador a buscar a su iglesia ya está a las puertas. Padre Santo, también te pedimos por la salvación de nuestros familiares, que tú, Padre Celestial, tengas misericordia y tú saques el velo, aquella ceguera que el diablo ha puesto para que no entiendan, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos y amigos que se han podido conectar y escuchar el mensaje de la cruz. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.